Bienvenidos al entrenamiento introductorio en liderazgo empresarial 5.0 de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Mi nombre es Olga Lucía Jaramillo Naranjo y en la mañana de hoy vamos a conversar sobre arquitectura organizacional 5.0. Muy bien, entonces para empezar quisiera primero conversar sobre qué es la organización. La organización pues tiene dos connotaciones. Uno, organizar viene como parte del proceso administrativo, es el acto de distribuir o de asignar recursos para que las actividades se den de la mejor manera posible. Y segundo, organización puede ser concebida como una entidad social, como una comunidad de personas, que es creada intencionalmente, dirigida al cumplimiento de objetivos y de metas y está directamente vinculada con el entorno. Es importante que nosotros tengamos esta concepción de organización para entrar a conversar directamente sobre lo que es la arquitectura organizacional. La arquitectura organizacional entonces está concebida como ese sistema que se encarga de definir las relaciones dentro de la organización, relaciones de autoridad, relaciones de dependencia, responsabilidades y cometidos dentro de los cargos, la asignación y la coordinación de todos los recursos para desarrollar actividades dentro de la empresa y alcanzar las metas y los objetivos en función de la filosofía corporativa de la compañía. Entonces, estamos hablando de que la arquitectura organizacional lo conforman todos estos elementos. Ahora bien, dentro de esta arquitectura organizacional, un factor determinante lo constituye el entorno. En este momento, como bien sabemos, las organizaciones están sometidas a un entorno que en primer lugar es muy ambiguo, es incierto, es complejo, es volátil. Entonces, lo que tenemos que hacer como líderes es poder entender ese entorno en el que se mueve la organización, darle una lectura a cuáles son esos requerimientos de tipo económico, político, social, cultural, ambiental, de salubridad, que en un momento determinado pueden afectar la compañía y entonces de qué manera nosotros nos brindamos para poder entender ese entorno y podernos adaptar. Uno de los ejemplos más visibles que tenemos en este momento de condiciones del entorno que afectan a las organizaciones es el post-COVID. El COVID afectó de manera muy directa el accionar de las organizaciones y nos llevó a generar cambios abruptos en la forma de trabajar. Lo mismo lo tenemos en este momento con la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, también ha tenido sus efectos de índole económico y político para todo el mundo, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones las debemos tener en cuenta a la hora de hablar de lo que es una arquitectura organizacional. ¿Cuáles son esos factores, entonces, que inciden dentro del diseño de una arquitectura organizacional 5.0? Pues uno de los factores fundamentales, como ya lo abordamos, es el entorno, pero también hay otro factor que es la estrategia. ¿Cómo va la empresa a enfrentar esos objetivos, esas metas, esos requerimientos que el entorno le está mostrando? Entonces, la estrategia también incide muchísimo en cómo diseño yo una arquitectura organizacional. Las personas que conforman la organización, qué tipo de gente requiero para que la empresa pueda cumplir con esos objetivos, con esas metas, cuáles son los talentos, cuáles son las competencias que requieren las personas para poder enfrentar estos retos que el entorno le está generando, ¿no? Cuáles son esas cualidades, cuáles son esas habilidades y generar todo un proceso de manejo, de dirección o de conducción de este talento humano dentro de la organización. Otro factor que también
no podemos desconocer que incide en la arquitectura organizacional de cara al milenio, es la cultura y el clima. O sea, ¿qué sistema de valores, qué propósitos, qué filosofía debe poseer la empresa para poder enfrentar estos retos que tenemos en el momento? ¿Cómo se puede acomodar ese ADN de la compañía? ¿Cómo se debe adaptar la empresa para que pueda responder a esos requerimientos? ¿Qué clima organizacional debe generar para que las personas que están en la organización puedan sentirse a gusto y puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible, estableciendo ese equilibrio entre la vida personal, laboral y la vida familiar? Entonces, todo esto, pues nosotros lo debemos tener en cuenta a la hora de diseñar esa arquitectura. El tamaño de la empresa también incide muchísimo. No es lo mismo una microempresa que una mediana empresa, una gran empresa, una empresa multinacional. Entonces, dependiendo del tamaño, así también yo voy configurando la forma en cómo la empresa debe organizarse para poder responder a todos estos elementos que se le están presentando, ¿no? El mercado, qué tipo de clientes atiende, cuáles son sus stakeholders, cuáles son el producto o el servicio que está ofreciendo para que pueda también de esta manera organizar su arquitectura. Y por último, las tecnologías de información y comunicaciones, que tanto la empresa está trabajando con una buena o de la mano de una buena tecnología que le acompañe en estos procesos, en estos procedimientos para que pueda responder de manera ágil a estas exigencias que el entorno pues le está presentando permanentemente, ¿no? Entonces, recapitulando, los factores que inciden en la arquitectura organizacional son, en primer lugar, el entorno, en segundo lugar, la estrategia, las personas, la cultura y el clima organizacional, el tamaño y el mercado y las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Son entre muchas, pero estas son las preponderantes. Ahora, ¿cuáles entonces son los interrogantes que se nos vienen frente a estos factores que constituyen la arquitectura organizacional? ¿Cómo deben ser esas relaciones formales de mando? ¿Qué niveles jerárquicos entonces debe tener una compañía para poder responder a estos requerimientos? ¿Qué tramos de control requiere? Tramos de control cortos, tramos de control amplios que permita a la gente tomar decisiones de manera autónoma. ¿Cómo debe ser el diseño de los puestos de trabajo? ¿Qué tipo de responsabilidades le asignamos a las personas? ¿Qué cometidos tienen estas personas en sus puestos de trabajo para que puedan hacer su labor de la mejor manera posible y cumplir con los objetivos de la meta, y los objetivos y las metas establecidos a su cargo, ¿no? ¿Qué mecanismos de coordinación y de integración debemos afinar para que la empresa pueda operar con éxito en el mercado, teniendo en cuenta esas condiciones que el entorno le exige? Entonces, son muchísimos los interrogantes que debemos tener en cuenta a la hora de liderar una organización en los actuales momentos. Y estos son elementos que debemos tener muy en cuenta para que podamos ser exitosos en cuanto a esas metas y a esos requerimientos exigidos. Muy bien, entonces, ¿cuál debe ser el primer reto? El primer reto que nosotros debemos enfrentar cuando estamos delante del diseño de una arquitectura organizacional 5.0. Pues el primer reto tiene que ver con la cultura organizacional. ¿Por qué tiene que ver con la cultura organizacional? Porque la cultura es el ADN de la compañía y es el que determina cómo la empresa se para frente a todos esos requerimientos que tiene en el entorno. Y hay una condición fundamental en este momento para estas arquitecturas actuales y es la flexibilidad y la adaptabilidad. Las empresas deben tener en su ADN estas dos
características ancladas para que puedan responder a todos esos requerimientos y a todas esas exigencias que el entorno le está demandando, ¿no? Entonces, una empresa que no tenga la capacidad de flexibilizarse, que no se adapte permanentemente a los cambios, que mantenga unas estructuras rígidas de trabajo, pues no va a poder competir exitosamente, no va a poder dar respuesta a todos estos retos que se están exigiendo en este momento. Entonces, la cultura organizacional es determinante como reto para poder empezar a abordar cambios a nivel de las arquitecturas organizacionales actuales, ¿no? Y de la mano de la cultura viene el clima, es decir, la alta gerencia debe propiciar para todas las personas que forman parte de la compañía ambientes muy agradables de trabajo, ambientes donde las personas se sientan realizadas, tenidas en cuenta, donde las personas sientan que tienen autonomía, que tienen poder para tomar decisiones, no solamente asociadas al cargo, sino también otro tipo de decisiones que impacten a la organización en un momento dado. Deben tener un ambiente de seguridad, de confort, también deben tener ese equilibrio entre la vida familiar y laboral que les posibilite un bienestar y que los lleve también, obviamente, a cumplir con todos esos objetivos y metas que la empresa espera de las personas, ¿no? Entonces, la cultura organizacional y el clima son determinantes. Asegurar seguridad, asegurar confianza, asegurar empoderamiento, son elementos fundamentales dentro de este nuevo orden, digamos, para las organizaciones. Viene un segundo reto, que son las estructuras planas. ¿Cómo podemos nosotros lograr aplanar las estructuras? Tenemos que hacer una revisión de cómo está dividida la autoridad en nuestra empresa, cuántos niveles jerárquicos tenemos, porque a veces tenemos unas estructuras muy piramidales, muy paquidérmicas, que hacen que la toma de decisiones se ralentice y que los procesos y los procedimientos no fluyan de manera adecuada. Entonces, precisamente por esa cantidad de niveles jerárquicos que nosotros tenemos dentro de la organización y lo que hace que esas estructuras pues sean muy piramidales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de cara a estas exigencias es tratar de aplanar un poco esas estructuras, tratar de que haya menos niveles jerárquicos, de que la autoridad se reparta, las responsabilidades queden muy bien asignadas, de que los tramos de control sean mucho más amplios y no tan angostos, para que las personas puedan tomar esas decisiones y puedan sentirse confiadas y puedan resolver todas las inquietudes y todas las situaciones que se presentan en su día a día, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que esas estructuras también sean lo más ágiles posibles. Entonces, entramos a un tercer reto. El reto está muy asociado con la estructura plana y es lograr unos procesos y unos procedimientos y diseño de puestos de trabajo muy ágiles y muy sencillos. Ya es suficiente con lo que hemos trabajado hasta ahora y a veces nos encontramos en organizaciones que tienen muchísimos formatos, muchos procesos, muchos procedimientos y ahora lo que se demandan son procesos muy ágiles, procesos que realmente las personas puedan manejar de manera muy expedita para que puedan lograr obviamente el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, ya es otro reto para las organizaciones el hecho de trabajar con esquemas mucho más ágiles que permitan lograr, pues, digamos, esa toma de decisiones acertada de parte de las personas, ¿no?
No podemos descuidar el otro reto, que es el talento humano competente, y que lo veíamos como un factor importante dentro del diseño de las arquitecturas organizacionales 5.0. Ese talento humano tiene que ser reclutado con mucho cuidado y tiene que ser escogido de acuerdo a las competencias, al modelo de competencias que la organización defina. Si estamos hablando de que tenemos que ser ágiles, de que tenemos que tener estructuras planas que permitan el empoderamiento, la toma de decisiones y la autonomía de parte de los ocupantes de los cargos, pues obviamente tenemos que diseñar mecanismos de reclutamiento y de selección que nos permitan buscar en el mercado laboral esas personas que reúnan esos requerimientos, esos, digamos, esos estas características que requieren las personas que vamos a contratar. Entonces, en primer lugar, competencias tan fundamentales como la adaptabilidad. Necesitamos personas que se ajusten, que se adapten permanentemente al cambio, que sean personas muy flexibles, que sean personas muy creativas, que sean personas que puedan trabajar en equipos, de personas que tengan una comunicación asertiva y efectiva frente a los procesos que manejan, que estén orientados a resultados. Estas son una de las competencias más demandadas en este momento en el mercado laboral para el talento humano que quiere formar parte de organizaciones 5.0, que sean personas que todos los días estén en función de el cumplimiento de esos resultados, aportándole a la organización, pero obviamente teniendo un clima y un clima laboral que propicie ese tipo de condiciones dentro de ese talento humano que requerimos para las organizaciones. Muy bien. Hemos hablado un poco también del empoderamiento y la autonomía. Esto es otorgado desde la cultura y el clima de la organización. No podemos tener todavía esquemas rígidos de trabajo. Tenemos que hacer posible que las personas puedan responder ante todos los requerimientos teniendo muy claras sus responsabilidades y los entregables que deben desarrollar en sus puestos de trabajo, pero para esto tenemos que dar ese facultamiento, para eso tenemos que darle la autonomía suficiente a las personas para que puedan tomar las decisiones requeridas, ¿no? Y por último, tenemos el reto de las TICs y de los recursos. Las organizaciones tienen que modernizarse, tienen que incorporar tecnología para poder hacer más ágiles sus procesos, sus procedimientos, sus cargos y la estructura como tal. Hacer análisis de los datos que están recogiendo, utilizar softwares que les permita ser también muy ágiles al momento de tomar las decisiones. Y para que las personas puedan ser efectivas en los puestos de trabajo, pues les tenemos que dar absolutamente todo el apoyo, todo el acompañamiento y los recursos necesarios para que esto sea una realidad. No podemos pedirle a los empleados que realicen sus actividades y nosotros no les asignamos los recursos suficientes para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar muy al tanto de cuáles son esas condiciones que requieren las personas para poder ejecutar efectivamente sus puestos de trabajo, ¿no? Muy bien, entonces, para ir ya recogiendo todo lo que hemos abordado en esta breve conversación, pues hay unas características específicas que deben registrar los diseños organizacionales orgánicos o las arquitecturas organizacionales 5.0. Y es que deben tener un bajo grado de formalización entonces en sus procesos, que sean mucho más rápidos, más ágiles, permitan a la gente tomar esas decisiones y hacer las cosas dar respuesta, perdón, de manera muy directa y muy rápida a los requerimientos de los clientes. Divide el trabajo de manera flexible y polifuncional, no encasillar a las personas en un solo trabajo, sino que se pueda tener la posibilidad de rotar a la gente en diferentes posiciones para que no se crea la imprescindibilidad dentro de los cargos, ¿no? El libre flujo de la información, tenemos que tener la información a la mano para que las personas puedan hacer uso de esa información y poder decidir lo que tienen que hacer con base en ella.
amplitud de control, es decir, que tengamos cargos que nos permitan aplanar esas estructuras y no generar muchos niveles jerárquicos que pueden entorpecer el actuar de la organización. La toma de decisiones descentralizada. Ya no podemos esperar a que el gerente solamente sea el que tome decisiones. Si el gerente no está, la empresa no se puede paralizar. Entonces debemos facultar a todas las personas dentro de la organización para que puedan tomar esas decisiones. Y esto requiere un cambio drástico en la cultura de la empresa, ¿no? Tener equipos interfuncionales, interjerárquicos, interáreas, de tal manera que se pueda rotar el liderazgo y que las personas sientan que son tenidas en cuenta para diferentes proyectos. Y por último, generar nuevos mecanismos de coordinación y de integración. Todos estos elementos, pues, ¿a qué nos van a conducir? Precisamente a arquitecturas organizacionales eficaces, competitivas, adaptativas y muy dinámicas, que eso es realmente lo que se quiere para que podamos responder pues a todos los requerimientos. Ustedes estarán preguntando, pero ¿y entonces cómo hacemos? ¿Qué tipo de estructuras hay eh, para que podamos entonces ir haciendo esa transición de arquitecturas muy jerárquicas, muy piramidales, a estructuras mucho más horizontales? Pues tenemos varias tipologías, ¿no? Tenemos arquitecturas planas, tenemos arquitecturas horizontales, arquitecturas por equipos, por redes y también con enfoque virtual. Entonces, la arquitectura plana tiene una característica fundamental y es que la jerarquía se reduce a 3 niveles máximo. Es decir, no podemos tener tantos jefes, sino que tenemos que tratar de que la jerarquía y la autoridad sea mucho más baja, ¿no? Un acompañamiento de tecnología de información y comunicaciones y una delegación de autoridad y comunicación también. Hay otras arquitecturas que son horizontales, son muy parecidas a las planas, donde aquí se trabaja más que todo por procesos. La participación de los equipos transfuncionales es una de las principales características, son interfuncionales, interdisciplinarias, y también vuelve a aparecer el empoderamiento de los empleados con información compartida y con una descentralización en la toma de decisiones. La arquitectura por equipos es utilizada mucho por compañías japonesas, también norteamericanas y europeas, donde las actividades se realizan fundamentalmente por proyectos específicos, se renuevan de manera permanente y la característica fundamental es que el liderazgo también se rota, ¿no? En este tipo de organizaciones. Hay una gran delegación, autonomía y toma de decisiones. Cuando trabajamos por redes o modulares, eso significa que la compañía subcontrata sus operaciones adicionales con otros aliados, pero ella no abandona el core del negocio, ¿no? Entonces se apoyan en tecnologías de información y comunicaciones también y se concentran fundamentalmente en estas alianzas para poder sacar el producto o el servicio al mercado. Y por último tenemos organizaciones con enfoque virtual donde ya definitivamente no hay instalaciones físicas, las actividades se hacen totalmente descentralizadas y la fundamentación está también basado en tecnología y fundamentalmente en la tecnología y en el empoderamiento, la confianza en el talento humano para que puedan realizar sus labores. Si ustedes se dan cuenta, todas ellas están basadas en el cambio cultural, en la forma en cómo se visualiza la empresa de cara a esos retos que le está demandando en este momento el entorno. Entonces, lo fundamental es hacer ese cambio de cultura para que se puedan consolidar esas arquitecturas organizacionales 5.0, que son las organizaciones que se están demandando en este momento en el mercado para poder enfrentar estos retos que hablamos anteriormente. Muy bien, creo que aquí hemos hecho un breve recuento
de lo que significa esta arquitectura organizacional de cara a estas exigencias. Muchísimas gracias por la participación en el entrenamiento introductorio de liderazgo empresarial 5.0 y los invito muy especialmente a que formen parte de nuestras especializaciones de la Universidad del Norte para que puedan reforzar esas competencias que les van a permitir ser los líderes efectivos y exitosos del milenio. Muchísimas gracias.